Mi nombre es Gloria Fernanda Quesada Altárez y explicaré las proporciones categóricas. Las proporciones categóricas son una proporción que afirma o niega todos o algunos miembros de alguna categoría que están incluidos en otra. También se refiere al enunciado, que puede ser verdadero o falso. Y la categoría se refiere a la clasificación según cualidad o cantidad. En primer lugar, tenemos que considerar que un enunciado se divide en dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto es la entidad y el predicado es la característica de la entidad. La oración se divide en dos partes. Las dos partes se dividen en dos partes. La primera parte es la cualidad y la segunda parte es la cantidad. La cualidad se divide en dos. Afirmativa, cuando el predicado es compatible con el sujeto. Negativa, cuando el predicado es incompatible con el sujeto. Entonces, en cualidad hay universales, negativos y afirmativos, y en cantidad, negativos y afirmativos. Universales se refieren a todas las entidades absolutas, todas. Se puede decir que todos los sujetos es predicado o no. Sujeto es predicado, especialmente se refieren a múltiples entidades, pero no todas no tienen cantidades definitivas. Pueden decir que hay muchos sujetos con predicados o alguno de los sujetos es predicado. Las podemos identificar gracias a sus términos proporcionados que son tomados y suelen ser definidos como enunciados que se califican de verdadero o falso. Su silogismo categórico puede ser universal negativa proporcional, universal negativa proporcional, particular afirmativa proporcioní y particular negativa proporcionó. Cuadro de oposición. Hola, mi nombre es Auri Celeste Cabrera Aguilar y en este video les estaré hablando sobre qué es el cuadro de oposición. Primeramente dejemos en claro que el cuadro de oposición es un elemento base de la lógica. En este se aborda el estudio de las preposiciones desde el punto de vista de su cantidad y de su cualidad. La cantidad se divide en universal y particular. Por otro lado, la cualidad se divide en afirmativo y negativo. Existen 4 tipos de juicios lógicos que se distinguen de la siguiente manera: A, E, I, O. Pero te preguntarás, ¿por qué se usan estas vocales para identificar los juicios lógicos? Bueno, pues tradicionalmente la proposición universal afirmativa, que se llama A, y la particular afirmativa I, esto es por las dos primeras vocales en afirmo. La universal negativa se llama E y la particular negativa O, por las dos vocales en nego. Entonces, ahora dividiremos los 4 juicios con su cualidad, cantidad y un ejemplo. Bien, ahora que sabemos cómo se dividen, procederemos a ver cómo se expresan. Para saber esto, requeriremos de las siguientes nomenclaturas. Todo S es P. Pero te dirás, ¿qué significa eso? Bueno, esto quiere decir lo siguiente. S se refiere a la cantidad universal particular y P es la cualidad afirmativa negativa. Por ejemplo, todo hombre es mortal, es decir, S es hombre y P es mortal. Entonces, se puede entender que hablamos de la vocal A, universal afirmativo. Dejando ya en claro esta parte, vamos con el cuadro de oposición. Este es el cuadro de oposición. Como podemos observar, contiene todo lo visto anteriormente. Las vocales componen el cuadro de oposición. Se puede apreciar que hay una vocal en cada extremo de este. Pero, ¿por qué es así? Bueno, esto es así ya que se dividen de las siguientes formas: contrarias, contradictorias, subalternas y subcontrarias. En las contrarias se encuentran la A y la E, debido a que son opuestas, pero no del todo. Esto es porque difieren en cualidad, pero coinciden en cantidad, por lo que tienen algo en común. En las contradictorias, nos encontramos primeramente con la A y la O. Estas son contradictorias ya que son completamente opuestas y no tienen nada en común. Y esto es porque difieren tanto en cualidad como en cantidad. Por otro lado, también están la E y la I. Estas son contradictorias al igual que la A y la O, porque son totalmente opuestas en cualidad y en cantidad, es decir, no tienen nada en común. Después nos encontramos con las subalternas, que son la A y la I, pero también la E y la O. La A y la E son universales y la I y la O son particulares. Teniendo esto en claro, podemos decir que la I y la O, que son particulares, derivan de las universales, que son la A y la E. Estas difieren en cantidad, pero coinciden en cualidad.
Y por último, están las subcontrarias, que son la I y la O. Estas son subcontrarias ya que son una parte del todo, es decir, obedecen a las universales. Si estas no están, ellas se quedan a cargo. Un ejemplo sería el siguiente. De un pastel de chocolate sale una rebanada de chocolate. La rebanada es particular y el pastel es la universal, por lo que esta obedece a su universal, es decir, si esta rebanada salió del pastel de chocolate, no puede pertenecer al pastel de vainilla, por lo que obedece a su universal y deriva de ella. Hola, yo soy Samantha Marín y hablaré sobre las inferencias inmediatas, explicándolas un poco e incluyendo algunos ejemplos para que sea más fácil comprenderlo. Empezaremos por algunas reglas básicas. Si A es verdadera, E es falsa. Si E es verdadera, A es falsa. Si A es verdadera, O es falsa. Si O es verdadera, A es falsa. Si E es verdadera, I es falsa. Si I es verdadera, E es falsa. A y E pueden ser falsas al mismo tiempo. O e I pueden ser verdaderas al mismo tiempo. A continuación se enseñarán unos ejemplos haciendo uso de lo anterior mencionado. Todo elefante tiene 4 patas. Ningún elefante tiene 4 patas. O algún elefante no tiene 4 patas. Y algún elefante tiene 4 patas. Ningún círculo es asimétrico. Todo círculo es asimétrico. Algún círculo es asimétrico. Algún círculo no es asimétrico. Todo rectángulo es pequeño. Ningún rectángulo es pequeño. Y algún rectángulo es pequeño. O algún rectángulo no es pequeño. A. Todo alumno de la Prepa 8 es mexicano. Ningún alumno de la Prepa 8 es mexicano. Y algún alumno de la Prepa 8 es mexicano. O algún alumno de la Prepa 8 no es mexicano. A. Todos los alumnos son diabéticos. Ningún alumno es diabético. O algún alumno no es diabético y algún alumno. Hola, mi nombre es Evelyn Sandoval. En este video les estaré hablando sobre las conversiones de proposiciones simples y occidentales. Les explicaré primero cómo en este tipo de inferencias inmediatas se cambia el sujeto en lugar de predicado, conservando el valor de verdad de la proposición. Si nada más tengo que cambiar el lugar del sujeto y el predicado, la conversión es simple, pero si además de hacer esto, intercambiamos o reducimos la extensión del enunciado, todos los S con P, lo cambiamos a algunos P con S. Entonces la conversión es occidental. Al enunciado que se va a convertir se le llama proposición convierte. Al enunciado producto de conversión se le llama producción conversa. La conversión se basa en la siguiente regla, que en una idea no puede tener mayor cantidad en la proposición conversa que en la premisa proposición convertiente. Y a ustedes tal vez se preguntarán, ¿qué quiere decir esto? Los juicios, al menos en la lógica tradicional, se expresan en enunciados que tienen sujeto y predicado. Un ejemplo es: todos los marcianos son verdes. En el sujeto hay un concepto y en el predicado hay otro. Cada uno tiene su propia cantidad o extensión. Por ejemplo, en todos los marcianos son verdes, todos los marcianos es un concepto y verdes, por supuesto, es otro. La cantidad del sujeto, todos los marcianos, es universal, porque el concepto se refiere a la totalidad de los marcianos. Mientras tanto, la cantidad de predicado verdes es particular, porque el concepto verde no se explica nada más que a los marcianos, los pericos, las hojas de varios árboles y muchas cosas más verdes. En consecuencia, la observación en muchos casos nos ha llevado a concluir que si el juicio es universal, la cantidad de su sujeto es universal. Todos los popotes son tubulares. Si el juicio es particular, la cantidad de su sujeto es particular. Algunos popotes son tubulares. Si el juicio es afirmativo, la cantidad de su predicado es particular. Todos los refrescos son líquidos. Si el juicio es negativo, la cantidad de su predicado es universal. Ningún helado de fresa es de limón. Teniendo en cuenta lo anterior, veamos detalladamente los dos tipos de conversión. Les empezaré a explicar la conversión simple. Como ya mencionamos, cuando simplemente el intercambio de sujeto y predicado se hace en las proposiciones, sean cuales sean estas, la conversión es simple. No obstante, la conversión también, ya lo dijimos, tiene la mira a la verdad. Precisamente cuando el intercambio de sujeto por el predicado se hace en las proposiciones y permanece en la verdad, se dice que la operación de la conversión es recíproca.
Por lo tanto, no en todos los tipos de proposiciones la conversión tiene el mismo éxito. En las proposiciones del tipo A solamente funcionan en casos peculiares. En las proposiciones tipo E e I es una regla con la conversión resultante verdadera. En cambio, las proposiciones O, la cosa no es tan fácil. Las proposiciones A, ningún elefante es ovíparo. Es una proposición verdadera que al intercambiar su sujeto en el predicado sin alterar nada más sigue siendo verdadera. Ningún ovíparo es elefante. La recíproca pocas veces se da en las proposiciones universales afirmativas A. Solamente la verdadera se conserva en casos excepcionales y generalmente funciona cuando el sujeto y predicado de la proposición universal afirma son definium y definiuns, es decir, el concepto que se va a definir y el concepto de la definición. El elefante es el animal terrestre más vivo en la actualidad. Pasa a el animal terrestre más vivo en la actualidad es el elefante. Al hacer la conversión sigue siendo verdadera la proposición. Es recíproca. Pero la conversión simple no es recíproca. En enunciados también tipo A, como el elefante es orejón, pero si es verdad, al decir todo orejón es elefante, la proposición se vuelve falsa, ¿no crees? Proposición E, I. En las proposiciones universales negativas E y en las proposiciones particulares afirmativas I, la conversión simple es un éxito garantizado. Ningún elefante es ratón, pasa a ningún ratón es elefante, la verdad permanece. Y algún elefante es africano, pasa a algún africano es elefante. Para continuar, explicaré la conversión occidental. En este caso, la conversión se hace intercambiando el sujeto por el predicado y cambiando la extensión del enunciado. De hecho, la reducimos. O sea que si el enunciado es universal, lo vamos a hacer particular. La conversión occidental se explica las proposiciones del tipo A y E. Con esta operación, A diferencia con la conversión simple. La verdad se conserva en las proposiciones del tipo A. Igualmente sucede lo mismo con las proposiciones del tipo E, las cuales también pueden transformarse con conversión simple. Un ejemplo, todo mamut es peludo. Pasa a algún peludo es mamut. Ningún elefante es delgado. Pasa a algún elefante no es delgado. Espero que esta información les haya servido. Continuamos con otro tema.